Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM, las noticias de la tarde a través de puranoticia.cl. Usted sabe, nos ve, nos escucha, nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en la televisión a través de puranoticia.cl y también en el canal 177 de Zapping. Por supuesto, también a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, Pura Noticia Chile. Y saludamos también a todos los que nos han acompañado durante la tarde, en la tarde de Pura Noticia en la radio, en puranoticia.cl, donde usted, por supuesto, también nos puede escuchar, pero también en el 102.5 en Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, en el 90.9, en Cabildo, Papudo, Zapallar, y en el interior de nuestra región, en San Felipe, en los Andes, 96.1. A todos los que nos han acompañado, les agradecemos muchísimo su sintonía y les recuerdo nuestro WhatsApp más 569 50 52 25 25 para ponerse en contacto siempre con nosotros, ya sea con saludo, en el caso de la radio, con solicitud de canciones, pero sobre todo para informarnos qué es lo que está pasando en su ciudad, en su barrio, para que Pura Noticia pueda estar al tanto y inmediatamente empezar a reportear esas informaciones que ustedes nos entregan. Los invito a revisar imágenes de nuestra ciudad en este momento para que vea una linda puesta de sol que nos entrega nuevamente zapping.com. Les cuento además que tenemos un poquito de tráfico en algunos sectores. Esa es la Avenida Perú, ¿eh? La Avenida Perú siempre tan linda. Y les cuento, a ver, tenemos congestión en ambos sentidos en Avenida Jorge Montt, entre 15 Norte y la Escuela de Operaciones. A ver si podemos ir a esa cámara también que nos entrega zapping.com, donde justamente vemos la Avenida Jorge Montt, donde hay tanto tráfico en estos momentos. También tenemos congestión en Avenida España, desde Puente Capuchinos hasta Agua Santa, en dirección al centro de la comuna, así que para que considere todo un aumento en los tiempos de viaje. Congestión en Avenida La Marina, Viña del Mar, desde el Reloj de Flores hasta Puente Ecuador en dirección a Reñaca. Los típicos puntos donde tenemos congestión a esta hora, cuando la gente ya empieza a regresar de sus trabajos hasta su casa, y los vamos a estar acompañando con toda la información de la jornada a través de la radio y a través de nuestra página web www.puranoticia.cl. Los invito ahora a revisar justamente cuáles van a ser las principales informaciones que revisaremos juntos esta tarde en Pura Noticia PM en nuestros titulares. Preocupación por el empleo. Desempleo en Chile trepa al 9,4% e informalidad laboral salta al 27%. Delegado Millones se revela preocupante déficit de 12.000 viviendas en la provincia de San Antonio en medio del desalojo de la megatoma. Reportan hallazgo de cráneo humano en las cercanías del río Aconcagua, en Panquehue. El balance del fin de semana largo deja lamentablemente 8 muertos en rutas y más de 150 detenidos por alcohol y drogas. Parque Barón alcanza 87% de avance y proyecta su apertura entre noviembre y diciembre. La encuesta CADEM, aprobación del presidente Kast, llega al 41%. Y desaprobación sube 2 puntos y llega al 53%.
El Senado vota acusación contra Grau, advierten que el oficialismo no lograría el quórum. Bien, comenzamos la revisión de las informaciones de este día martes que parece lunes, contándoles que el INE reveló que la tasa de desocupación de la región de Valparaíso alcanzó un 10,2% durante el trimestre marzo-mayo de este año de 2026, con un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, el desempleo femenino llegó al 11,3%, superando el registro de los hombres. Daniel Zunino salió a tomar el pulso de la ciudadanía sobre esta materia en la ciudad de Viña del Mar. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil para conversar con él. Sí, tenemos un problema en este minuto de audio con Daniel Zunino. Estamos intentando resolverlo de inmediato. Mientras tanto, les voy a contar información respecto a este mismo tema que íbamos a conversar con Daniel Zunino, que es el INE, el informe que nos ha entregado el INE, que dice que la desocupación subió 0,5 puntos en un año, impulsado por un fuerte aumento de quienes buscan trabajo por primera vez. El escenario es especialmente complejo para las mujeres, cuya tasa de desempleo ya alcanza los 2 dígitos, llegó al 10,5%. La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según informó la encuesta nacional de empleo N, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que la fuerza de trabajo creció 1,3% por sobre el incremento de 0,8% registrado por las personas ocupadas. El organismo informó que el número de personas desocupadas aumentó 6,9% en comparación con igual periodo del año anterior, impulsado tanto por el alza de quienes se encontraban cesantes como de las personas que buscan trabajo por primera vez. En tanto, la tasa de participación laboral se ubicó en 62,4% y la tasa de ocupación alcanzó 56,5%. En las mujeres, la tasa de desocupación llegó a 10,5%, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. Este resultado se explicó por un crecimiento de la fuerza de trabajo superior al incremento de las mujeres ocupadas. Las tasas de participación y ocupación femenina alcanzaron 53,6% y 48,0% respectivamente. En el caso de los hombres, la tasa de desocupación se situó en 8,6%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. La fuerza de trabajo masculina creció por sobre el empleo, mientras que el número de desocupados aumentó 7,3%, impulsado tanto por los cesantes como por quienes buscan empleo por primera vez. El total de personas ocupadas creció 0,8% en 12 meses, explicado por el aumento del empleo en mujeres y hombres. Los sectores que más contribuyeron al incremento fueron la industria manufacturera, las actividades de salud y las actividades profesionales. Entre las categorías ocupacionales destacaron las trabajadoras por cuenta propia y las personas asalariadas informales. En materia de informalidad, el INE informó que la tasa de ocupación informal llegó al 27,0%, lo que representa un aumento de 1 punto porcentual respecto del mismo periodo del año anterior. La informalidad alcanzó 28,8% en mujeres y 25,6% en hombres, mientras que el número de ocupados informales aumentó 4,6%, impulsado principalmente por los sectores de comercio e industria manufacturera. La tasa de desocupación ajustada estacionalmente se ubicó en 9,2%, aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior. En paralelo, el volumen total de horas efectivas trabajadas disminuyó 0,1% en 12 meses,
y el promedio semanal de horas trabajadas cayó a 37 horas, con un promedio de 39,1 horas para los hombres y 34,3 horas para las mujeres. En la región metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,8% durante el trimestre marzo-mayo 2026, registrando un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con igual periodo del año anterior. En la región, la población ocupada creció 0,8%, impulsada principalmente por la industria manufacturera, las actividades profesionales y el comercio. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bien, son las 6 de la tarde con 11 minutos y tenemos una información de este momento. El Senado ha rechazado la acusación constitucional contra el exministro Grau. Hay una división oficialista que sepulta la acusación constitucional contra el exministro. Rechazó hoy entonces el Senado por 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. La acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau en una sesión marcada por intervenciones extensas, cruces políticos y un debate de fondo sobre el alcance de este tipo de mecanismos de responsabilidad. La acusación llegó a la sala del Senado con un escenario bastante tensionado desde la Cámara de Diputados y Diputadas, donde el libelo había sido aprobado por un amplio margen. En la discusión de la Cámara Alta, recordemos, la controversia se concentró en la ausencia de un estándar jurídico suficiente para sostener una eventual sanción de inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos. Pero la información de este momento, siendo las 6 de la tarde con 13 minutos, es que el Senado de Chile rechazó definitivamente la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, desestimando entonces la inhabilitación del exsecretario de Estado. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora. La información de último momento entonces es que el Senado rechazó finalmente el libelo contra la acusación en la acusación del exministro Grau. Cambiamos de tema ahora. La última encuesta Plaza Pública de CADEM mostró un 41% de aprobación para el presidente José Antonio Kast y un 53% de desaprobación. Además, un 76% respaldó juzgar como adultos menores a menores, que cometan delitos graves. La última encuesta Plaza Pública de CADEM reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó el 41%, mientras que su desaprobación llegó al 53%, marcando una variación respecto de la medición anterior. Con estos resultados, el mandatario cerró junio con un promedio mensual de aprobación de 42%, 3 puntos por encima del promedio registrado durante mayo, consolidando una leve alza en su evaluación ciudadana. Según el sondeo, los principales incrementos en la valoración presidencial se registraron entre hombres jóvenes de 18 a 34 años, personas de sectores socioeconómicos bajos, habitantes de regiones y quienes se identifican políticamente con el centro y la derecha. En la evaluación del gabinete, Claudio Alvarado lideró la lista de ministros mejor evaluados con un 54% de aprobación, seguido por Iván Poduje con un 53%, en tanto Jorge Quirós fue considerado como el ministro con mayor influencia. En materia de seguridad, la encuesta mostró un amplio respaldo a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves.
Un 76% de los encuestados señaló que jóvenes entre 14 y 17 años deberían ser juzgados como adultos en estos casos. Además, un 36% se manifestó a favor de rebajar la edad de responsabilidad penal a los 12 años, mientras que un 42% estimó que el límite para ser juzgado como adulto debería establecerse a los 14 años, reflejando la alta preocupación ciudadana por la delincuencia juvenil. Bueno, y justamente para seguir profundizando en este tema, ya estamos conectados con Jorge Cordero, cientista político y profesor investigador de Faro, Universidad del Desarrollo. Jorge, buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder conversar y comentar un poco justamente los resultados de estas encuestas, ¿no? Y qué es lo que implica, cuál es el efecto un poco de estos temas. ¿Qué tipo de reflexiones se pueden hacer, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué factores podrían explicar el aumento de la aprobación del presidente José Antonio Kast durante el último mes? Partamos por ahí. Sí, a ver, en general me parece que el Ejecutivo logró resolver dos de sus principales flancos que arrastraba desde los meses pasados, ¿no? Y eso se ve claramente en el cambio de gabinete, que fue bien recibido por la ciudadanía y mitigó los permanentes errores que estaban teniendo, ¿no? Pienso particularmente en el tema de seguridad, donde estaba anteriormente la ministra Steiner, que cometía errores recurrentes y que, siendo una de las agendas prioritarias hoy día del Ejecutivo, no estaba dando el ancho, y posteriormente también la vocería de gobierno, que si bien había una mejora, creo yo, paulatina por parte de Mara Seguini, bueno, el presidente finalmente decide hacer esta modificación y me parece que esos dos cambios le dieron cierto aire al Ejecutivo y eso se ve reflejado en los datos, ¿no? Es decir, se mantiene el presidente permanentemente en las diferentes encuestas sobre el 40%, hay algunas que le dan 39%, pero en general lo que uno observa, esto también se ve en el panel ciudadano, por ejemplo, de la Universidad del Desarrollo, pero lo que uno observa generalmente es que se mantiene, ¿no?, dentro de este 40% bastante sólido, que en comparación con presidentes anteriores es una cifra bastante alta. Entonces, a mi parecer, este 40% se ve reflejado en función a los cambios que ha hecho y cómo ha logrado el Ejecutivo de alguna otra manera encontrarse bien de buena forma con la agenda política, ¿no? Claro. Eso. La percepción de la gente y lo que quería escuchar de alguna manera. ¿Y a ver, cómo decirlo? Aumentó 3 puntos el promedio de mayo. ¿Se puede hablar esto de una tendencia? ¿Podría significar la verdad, que...? No. Yo en ese sentido soy bien franco, ¿no? Y esto es porque, insisto, cuando uno pone estas encuestas en perspectiva, ¿no? Como te digo, la cifra se mantiene más o menos similar, cambiará 2 puntos hacia arriba, 2 puntos hacia abajo, pero en general el presidente ha mantenido los 2 últimos meses porcentajes más o menos similares, ¿no? Entonces eso nos dice que hay una constante de un 40% que está hoy día satisfecho con el presidente y me cuesta ver que eso vaya a cambiar probablemente, y por eso me detuve con el tema del cambio de gabinete, ¿no? Probablemente si ese tipo de errores se hubiesen mantenido en el tiempo, hubiese sido esperable que un porcentaje importante de la gente que lo aprobaba que esa cifra fuese disminuyendo, ¿no? Pero me parece que alcanzaron a frenar los errores a tiempo y, de hecho, me atrevo a decir que hoy día uno ve la agenda del gobierno bastante en sintonía con las necesidades de las personas, ¿no? Cuando comentaba la noticia ahí mencionaban parte de los porcentajes, Jorge, ¿no?, respecto a la... ¿Sí? Discúlpame, por favor, te tengo que interrumpir porque va a hablar el exministro Grau respecto al rechazo de la acusación constitucional en el Senado. Volvemos a conversar en un ratito contigo. Perfecto. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Vamos de inmediato con las declaraciones del exministro Grau respecto al rechazo del Senado con la acusación constitucional. Vi a la rápida que en todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras tanto de Renovación Nacional como la UDI. Y creo que eso es muy valioso, además de algunos senadores independientes. Lo segundo es quienes sí están acá, el mundo progresista, senadoras y senadores de distintos partidos políticos,
que no solo en esta votación, no solo en la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que además en el día a día han sido muy apañadores, muy apoyadores, así que yo lo siento eso como algo muy, muy valioso, y lo agradezco mucho, no solo el voto, insisto. Me he sentido muy apoyado en lo humano durante este proceso, a propósito de su pregunta. Por supuesto también agradezco a los equipos que han trabajado en esta acusación. No es lo mismo hacer una acusación estando en el gobierno que fuera del gobierno. Eso tiene mucho trabajo de horas personas que tienen que sacar de sus otros trabajos para poder hacer este proceso. Y estoy muy agradecido de eso. Agradecido a mi partido también, está mi presidenta ahí, y de mi abogado. Con eso termino los agradecimientos, que lo ha hecho realmente bien. Hemos aprendido mucho con el abogado Patricio Zapata. En esta acusación ha quedado demostrado que en esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. Y creo que en la transversalidad del rechazo a la acusación y en el hecho de que cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional. Y creo que eso ha sido muy, muy relevante. Termino señalando que el país tiene desafíos muy relevantes en distintas dimensiones. Voy a hablar de los temas económicos, en temas de desarrollo económico, de poder crecer más, de crecer con más igualdad, además con mejor distribución del poder. Hay desafíos sociales fundamentales del país que se expresan en el día a día, en la atención de salud que reciben las personas, en la calidad de la educación que reciben, y también hay desafíos fiscales. No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes. Y salir de esa situación, por supuesto que requiere reconocer aquello y requiere también grandes acuerdos para avanzar en esa dirección. Lo que nosotros hicimos como gobierno, y no me voy a detener tanto en esto porque entre otras cosas lo voy a hacer por respeto a los senadores y senadoras que sin ser favorables a nuestro gobierno hoy día votaron en contra, por lo tanto no voy a ocupar esta tribuna para hacer una defensa al gobierno, que por supuesto defensa en la que sí creo, pero simplemente en términos generales voy a señalar que lo que buscamos en nuestro gobierno en materia fiscal, primero liderado por largo tiempo y de muy buena manera a mi juicio por el ministro Marcel, y en los últimos 7 meses por quien habla, fue lograr conjugar por un lado la responsabilidad fiscal, lo que se expresó principalmente en que tuvimos el menor aumento de gasto que tenemos desde el retorno a la democracia y que logramos contener la deuda después de 20 años, pero lograr conjugar eso con el hecho de que se redujera la pobreza durante nuestro gobierno, no hubiera ningún recorte social y nos preocupáramos de hacer el máximo esfuerzo porque la salud, la educación y los distintos deberes que tenemos como país estuvieran bien cubiertos. La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social debieran ser los dos ejes de esta conversación. Insisto, sin entrar en detalle de aquello, eso es lo que es la manera en la que el mundo progresista creo ha tenido que enfrentar esto. Y termino señalando, a propósito de lo que se decía acá, que desde el retorno a la democracia, si hay algo que ha demostrado el progresismo, y en esto tiene mucho más que decir la centroizquierda que quienes participamos en el último gobierno, es que se puede conjugar de muy buena manera responsabilidad fiscal con responsabilidad social. Y esos dos valores creo que hay que seguir defendiéndolos con fuerza como mundo progresista. Nicolás, con la distancia que dan los meses fuera del gobierno, ya como ciudadanos, acá... Estamos escuchando al ministro Grau luego de que este martes el Senado rechazó la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda. Estás en puranoticia.cl.
Tú nos ves, nos escuchas y nos lees las noticias como a ti te gustan. Continuamos con el exministro Grau. A mí no me corresponde, la verdad, hacer un planteamiento específico en aquello, simplemente repetir que agradezco mucho que hayan existido senadores, senadoras, diputados y diputadas que más allá de su visión política y de su legítima crítica al gobierno anterior, lo que por supuesto es válido en democracia, hayan votado en contra de esta acusación porque la hayan evaluado en sus propios méritos. A mí no me corresponde ningún adjetivo a ese comportamiento, simplemente agradecerlo como la persona que estaba siendo sujeta a esta evaluación. Seguimos escuchando al exministro Nicolás Grau, que se refiere al resultado de la acusación constitucional que fue rechazada en el Senado este martes. Como señalaba, durante nuestro periodo, tanto el periodo que a mí me tocó como ministro como también el periodo del gobierno en general, logramos contener el gasto. De hecho, el gasto subió durante nuestro periodo menos de la mitad de lo que estaba subiendo con anterioridad. Se logró además hacer un ajuste desde el 2021 al 2022, que fue el ajuste más grande probablemente que se hizo en el mundo durante ese periodo, y lo hicimos además reduciendo la pobreza tanto en el año 2022 como en el año 2024, que fueron los dos momentos en los que se hizo esa medición. Ahora, por supuesto, uno cuando van pasando los meses va revisando las cosas que hizo, y hay muchas cosas en las que pudimos haber hecho tal vez mejor. Eso es parte del proceso político. Hay cosas en las que tuvimos diferencias quienes estamos acá también presentes. No es que uno tiene acuerdo en todo lo que impulsa, pero en lo grueso, que fue nuestro afán de promover la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social, yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos como gobierno. Seguimos en puranoticias.cl escuchando al exministro Grau. Es que no solo yo, sino que todas las personas que hemos pasado por el Ministerio de Hacienda sabemos, y estoy seguro que también las senadoras y senadores aquí lo saben, que una de las gracias que tiene Chile es que tenemos cifras que son confiables. En Chile los gastos fiscales y los ingresos fiscales se conocen por el país un mes después del mes en cuestión. Es decir, por ejemplo, a finales de marzo se sabe cuáles fueron los ingresos y los gastos durante el mes de febrero. Nunca nadie ha cuestionado aquello. Son partes de los activos del país. Y creo que todos debemos cuidar eso, porque podemos tener diferencias respecto a las proyecciones del futuro, podemos tener diferencias respecto a cómo conjugar de buena manera la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal, pero lo que no podemos tener diferencia es que nuestro país es serio, las cifras acá son cifras creíbles, y eso se expresa, entre otras cosas, que a pesar de todo este debate, ustedes pueden ir a ver los datos y van a ver que el riesgo país no ha aumentado en nuestro país, que seguimos siendo un país confiable, y eso se basa, entre otras cosas, que el mundo nos cree, y eso es algo que tenemos que cuidar entre todos. Seguimos en puranoticias.cl escuchando al exministro Grau, luego que el Senado rechazara la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda. Es que no hay inconsistencias aritméticas, la posibilidad de que exista una diferencia entre un aumento del déficit proyectado para años sucesivos y lo que ocurre al final de ese periodo en términos de deuda es algo que ha ocurrido, en palabras de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, 6 veces desde 2019, y hay años incluso antes que ha ocurrido en magnitudes más grandes que lo que ocurrió el año 2025. Todo esto está debidamente explicado, y creo que cuando se despejen todas estas cosas vamos a poder discutir en serio cómo contenemos la deuda del país, porque lo contuvimos el 2025, pero el objetivo es seguir siendo capaces de que esa deuda no crezca a un nivel que sea incompatible con los desafíos y las visiones que tenemos como país, pero cómo hacer eso, insisto, al mismo tiempo que cuidamos la responsabilidad social que tenemos en el país. Usted está en puranoticias.cl escuchando las reacciones del exministro Nicolás Grau, que se refiere al resultado de la acusación constitucional rechazada por el Senado este día martes 30 de junio. A ver, lo que yo diría respecto a esto es que me interpretaron muchas de las palabras que hoy día se plantearon por senadores y senadoras en la materia.
y que a mi juicio, este es un juicio personal, el proyecto de ley que se ha impulsado hasta ahora es un proyecto bien orientado en ese sentido y creo que hay un aprendizaje institucional del país en esa materia. Creo que mi opinión en esto no tiene más valor que otras opiniones que se pueden dar, pero a mi juicio, insisto, un juicio personal, no sé si interpreto a quienes están acá, por eso quiero ser bien cuidadoso. El proyecto de ley que se ha planteado es un proyecto de ley razonable. También me hace mucho sentido el proyecto que presentó en su minuto la senadora Proboste con el senador Coloma. Creo que son aprendizajes que podemos tener a nivel país, a nivel institucional. Muchas gracias. Bien, se despide el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras estas declaraciones que ha hecho respecto al resultado de la acusación constitucional rechazada en el Senado. Volvemos a nuestra programación en Pura Noticia P. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bien, hemos quedado informados respecto a esta situación. Vamos a volver a conversar con Jorge Cordero, cientista político, profesor investigador Faro de la Universidad del Desarrollo. Jorge, la pregunta va a tener que ser de contingencia en este momento, más que de la academia que ya nos entregó estos resultados de un 41% de aprobación para el presidente Kast, pero que mantiene el 53% de rechazo. ¿Qué te parece? ¿Qué va a pasar con este rechazo de parte del Senado de la acusación constitucional respecto a la credibilidad del presidente Kast y su gobierno y lo que se ha dicho de la inconsistencia aritmética de un país quebrado, donde un Senado definitivamente dice que esto no es tan así? O sea, no, una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es lo que hacen los parlamentarios, ¿no? Que me parece, posterior a la reforma que se hizo del sistema político, el cambio del sistema electoral y los cambios a las reglas que ha tenido nuestras estructuras políticas, cada vez son mundos que parecieran funcionar de manera más separada, ¿no? Más de lo que nos gustaría. Y eso lo digo porque la capacidad de control que tiene el Ejecutivo respecto al Legislativo es cada vez más escasa. ¿Ya? Entonces, aquí hay que distinguir muy bien lo que es una motivación que surge dentro de los propios parlamentarios de lo que serían las intenciones reales del gobierno, ¿no? Habiendo dicho eso, lo ideal sería que ambos intereses estén alineados, ¿no? Lo que yo veo aquí es que los intereses de los parlamentarios republicanos se antepusieron por sobre los intereses del Ejecutivo, porque bajo ningún punto de vista le convenía al gobierno avanzar con una acusación constitucional de esta índole que se sabía no se iba a aprobar, ¿no? A mí me parece que esto fue más bien una jugada de parlamentarios republicanos, cierto, que lamentablemente emplazaron al resto de la derecha a tener que tomar posiciones, y vimos bien que dentro del propio oficialismo, lo que llamamos oficialismo, ¿no?, hubo divisiones. Ahora, respecto a las críticas del gobierno, yo insisto, aquí hay que distinguir, ¿no?, porque efectivamente se plantearon ciertos comentarios que podían ser descriteriados, ¿no?, como esta idea de que el Estado estaba quebrado. Y otra cosa muy distinta, creo yo, es la crítica legítima que se le hizo a la gestión fiscal del gobierno anterior, que me parece que el mismo Consejo Fiscal Autónomo documenta de manera súper clara, ¿no? O sea, cuando uno revisa los informes del Consejo Fiscal Autónomo frente a la gestión macroeconómica del gobierno de Gabriel Boric, hay reclamaciones permanentes de cómo administraron, ¿cierto?, los recursos del Estado. Pienso, por ejemplo, en las proyecciones, malas proyecciones por 3 años consecutivos, lo que no había pasado nunca, en un contexto sin crisis política, ¿no?, en el exceso de gasto público por parte del gobierno. Pienso, por ejemplo, solo en el año 2025, ¿no?, el último informe del Consejo Fiscal Autónomo que hizo en marzo sobre la gestión del gobierno, ¿no?, criticaba cómo el Ejecutivo, ¿cierto?, logró suplir el déficit fiscal mediante gasto de recursos que no estaban destinados para eso. Pienso, por ejemplo, en el excedente del cobre, ¿no? O sea, generalmente hay una regla fiscal en Chile no escrita, ¿no?, que es todo excedente del precio del cobre, cuando el precio del cobre se dispara, ¿no?, todo este excedente se utiliza para, en el fondo, suplir fondos ante crisis económicas, como podría ser, por ejemplo, el tema del MEPCO, etcétera. Y lo que hizo la gestión del gobierno anterior fue utilizar eso como gasto corriente, ¿no? Ese excedente que recibió del cobre lo pasaron todo como gasto corriente. Entonces, por eso yo establezco esta distinción, ¿no? Una cosa es, primero, lo que hacen los legisladores, otra cosa es la postura del gobierno, y luego otra cosa muy distinta también es la legítima crítica, creo yo, a la gestión económica de Gabriel Boric. Y aquí quiero hacer un paréntesis final, ¿no?, porque
Porque la mayoría de las críticas económicas que se le hacen al gobierno descansan principalmente sobre Mario Marcel, no sobre el ministro Grau, y yo creo que esa distinción también es importante, ¿no? Uno puede tener diferencias de todo tipo con el ministro Grau, pero él administró la parte final, ¿cierto?, de Hacienda en el gobierno, ¿no? Quien fue el principal ministro de Hacienda de Gabriel Boric fue justamente Mario Marcel. Claro. ¿No? Es un buen punto lo que sostiene Jorge. Claro, hay una historia de 4 años en el Ministerio de Hacienda y no solamente el exministro Grau, que fue el que termina, ¿cierto?, en la administración. Ahora, él mismo afirma que si bien ya la acusación constitucional está rechazada por parte del Senado, él dice una frase que todavía quedan dudas por despejar, pero que lo importante es que hay que evitar que siga creciendo la deuda país. Jorge, te tengo que despedir. No el tiempo preocupes, se nos pasó demasiado pronto con esto. Jorge Cordero, cientista político, profesor investigador, Faro UDD, te agradezco muchísimo. Tenemos muchas preguntas aún que hacer respecto a la encuesta CADEM propiamente tal, así que vamos a tener un tiempo, no sé si hoy o en los próximos noticiarios de puranoticias.cl para que conversemos nuevamente de ella. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa comercial porque continúan las reacciones en este momento respecto al rechazo por parte del Senado de la acusación constitucional contra el ex ministro Grau. Usted está en puranoticias.cl, usted nos ve, nos escucha y nos lee también las noticias como a ti te gustan. No se vayan porque ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso junto a ustedes en Pura Noticia PM para seguir revisando las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada, último día del mes de junio. Vamos con los titulares. Preocupación por el empleo. El desempleo en Chile trepa al 9,4% y la informalidad laboral salta al 27%. Delegado Millones revela preocupante déficit de 12.000 viviendas en la provincia de San Antonio en medio del desalojo de la megatoma. Reportan hallazgo de cráneo humano en las cercanías del río Aconcagua, en Panquehue. Balance del fin de semana largo deja lamentablemente 8 muertos en rutas y más de 150 detenidos por alcohol y drogas. Parque Barón alcanza 87% de avance y proyecta su apertura entre noviembre y diciembre. La encuesta CADEM arroja que la aprobación del presidente Kast llega al 41% y la desaprobación sube 2 puntos y llega al 53%. Y lo revisábamos recién en vivo junto a ustedes por amplio margen. Senado rechaza la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Bien, vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, con Daniel Zunino. Vamos a estar conversando sobre que el INE reveló que la tasa de desocupación en la región de Valparaíso alcanzó un 10,2% durante el trimestre marzo-mayo y con un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año anterior. Y el desempleo femenino, Daniel Zunino, ya en cámara, llegó al 11,3%, superando el registro de los hombres. Una situación muy preocupante, Dani, en nuestra región. ¿Cómo estás, Claudia? Sí, es preocupante cifras las que se van a conocer el día de hoy. El último día del mes termina de esta forma entonces. Vamos con la información, lo que nos convoca, porque el desempleo continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas en la región de Valparaíso. De acuerdo con la última encuesta nacional de empleo
del INE, la tasa de desocupación regional alcanzó un 10,2% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, registrando un aumento de 1,3 puntos porcentuales en 12 meses. Según el informe del INE, este incremento se explica principalmente porque el incremento de la fuerza de trabajo fue mayor al aumento de las personas ocupadas, mientras que la cantidad de personas desocupadas aumentó en un 17,9% durante el último año. Pero al revisar las cifras por género, la situación muestra una mayor dificultad para las mujeres. La tasa de desempleo femenino llegó al 11,3% con un aumento de 2,2 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año anterior. En contraste, los hombres registraron una tasa de desocupación de 9,4%, evidenciando una diferencia entre ambos grupos. Estas cifras reflejan un escenario laboral que genera preocupación entre quienes buscan empleo y también entre quienes desarrollan actividades económicas en la región. Para conocer cómo la ciudadanía percibe esta realidad y cuáles son sus principales inquietudes frente al mercado laboral, salimos a recorrer las calles de Viña del Mar y conversamos con comerciantes y transeúntes. Escuchemos algunas palabras de los que nos dijeron. Anda mucha gente buscando trabajo y no se puede dar trabajo. No se ve una reactivación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un local, solamente funcionamos más a onda familiar que conteniendo con gente resulta a nuestro cargo. Y ver cómo se está buscando trabajo, que vienen aquí muchos jóvenes a querer dejar currículum y no se puede. Sí, harta mujer, igual harto hombre, la verdad. Más hombres que mujeres, pero sí. Sí, hay harta gente buscando, preguntando, pero no sé por qué no encuentro. Yo creo que el de las mujeres, claro, es más complejo porque uno tiene niños, a veces no tiene con quién dejarlo, no te dan permiso para ir a las reuniones, una emergencia o que están enfermos. Entonces, claro, a veces los trabajadores prefieren no contratar mujeres. Yo creo que el tema de las mujeres va por ahí. Opiniones diversas respecto al mismo tema, Claudia. Mientras las autoridades y expertos analizan las causas detrás de estas cifras, el desafío sigue estando en generar nuevas oportunidades laborales y reducir la brecha que aún persiste en el acceso al empleo, especialmente para las mujeres. Sí, Daniel, una situación tremendamente preocupante acá en todo el país, pero particularmente para nosotros en la región, donde lamentablemente ofertas laborales hay menos, y como decía una de las locatarias con la que conversaste, en que muchas de las plazas de trabajo finalmente se están llenando con los mismos parientes. Por un tema de apoyarse como familia, ¿no es cierto? Y porque también se entiende que la contratación es de distinta manera cuando es entre la misma familia. Preocupante esta situación, Dani. Esperemos que para el próximo informe tengamos algún tipo de cambio. Un país inestable, poca credibilidad, poco crecimiento, todavía no hay inversión ni nacional ni extranjera, así que vamos a estar viendo en los próximos meses, ojalá, un repunte del empleo en el país y en nuestra región. Dani, muchas gracias. Quedamos atentos a la información entonces, Claudia, que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias. Bien, vamos a seguir con informaciones de Pura Noticia PM. Y en la misma informe, según el INE, las ventas online anotaron una espectacular expansión. Presta atención, del 18,5% anual, y los supermercados crecieron un 2,6%. Con estos resultados, el sector acumula un crecimiento del 3,6% en los primeros 5 meses de este año, pese a la caída en el comercio mayorista. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de actividad de comercio a precios constantes aumentó 1,6% en mayo de 2026 respecto del mismo mes del año anterior, acumulando un crecimiento de 3,6% durante los primeros 5 meses del año. El resultado estuvo impulsado por el desempeño positivo de 2 de las 3 divisiones que componen el indicador. El principal aporte provino del comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, que registró un crecimiento interanual de 4,6%, explicado principalmente por el aumento de las ventas realizadas por correo e internet.
En tanto, el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas anotó un alza de 3,1% en 12 meses, impulsado por el incremento en la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos. En contraste, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, cayó 2,1% en comparación con mayo de 2025. Según el INE, este retroceso se explicó principalmente por la disminución de las ventas de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, además de productos relacionados. El informe también reveló que el índice de ventas de supermercados a precios constantes creció 2,6% en 12 meses, acumulando un alza de 0,6% entre enero y mayo de 2026. Además, la serie desestacionalizada mostró un incremento de 1,0% respecto del mes anterior y de un 1,3% en comparación con mayo del año pasado. Por su parte, el índice de comercio electrónico minorista a precios corrientes registró un aumento interanual de 18,5%, acumulando un crecimiento de 16,4% en lo que va del año. El organismo señaló que el mayor impulso provino de la venta de productos electrónicos, principalmente para el hogar y artículos tecnológicos, consolidando el dinamismo del comercio digital en el país. Bien, seguimos avanzando en las informaciones en nuestra región, aquí en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Hay autoridades que inspeccionaron las obras del futuro Parque Barón, espacio público de Valparaíso que contempla un parque costero, la recuperación del acceso al mar y una inversión de 20.000 millones de pesos. Más detalles en el siguiente informe. Las obras del proyecto Parque Barón en Valparaíso alcanzaron un 87% de avance, según informaron autoridades durante una inspección en terreno. De mantenerse los plazos previstos, el nuevo espacio público abrirá entre noviembre y diciembre de este año. La iniciativa contempla un parque costero con un paseo de casi 400 metros de extensión, equivalente a cerca de 5 cuadras, que permitirá recuperar el acceso público al borde del mar. Además, considera la renovación del Muelle Barón, áreas verdes y espacios para actividades recreativas, turísticas y comerciales. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, destacó que se trata de una de las inversiones urbanas más importantes para la ciudad. Según indicó, el proyecto representa una inversión de 20.000 millones de pesos y es fruto del trabajo conjunto entre el municipio y la empresa portuaria de Valparaíso. Durante el recorrido, las autoridades anunciaron que evaluarán la incorporación de una mayor cantidad de árboles y estructuras que generen sombra, con el objetivo de mejorar las condiciones de confort para quienes visiten el parque. En paralelo, se comprometió a avanzar en una segunda etapa del proyecto que contempla la construcción de un edificio para deportes náuticos y la definición del futuro de la bodega Simón Bolívar. La propuesta para ese inmueble busca transformarlo en un espacio con actividades turísticas, educativas y económicas vinculadas al mar. Entre las alternativas se consideran áreas para la comunidad de buzos, exhibiciones de hallazgos marinos, imágenes del fondo oceánico y centros de estudio relacionados con la actividad náutica. El ministro Poduje señaló que el objetivo es convertir el sector en un polo turístico y económico para Valparaíso, capaz de atraer visitantes, fortalecer la educación vinculada al mar y contribuir a la reactivación económica de la ciudad. Bueno, este proyecto va a ser un parque costero con un paseo costero de casi, ¿cuánto? 400 metros, casi 5 cuadras, abierto al mar. Va a tener un muelle donde la gente va a poder entrar hacia el mar desde el muelle, y va a tener actividades comerciales, y en las bodegas que usted ve ahí, en la segunda etapa, que esperamos sea el próximo año, vamos a tener ahí los buzos que trabajan acá, van a poder mostrar un museo de hallazgos marinos. Entonces la idea es que pueda haber gigantografías con imágenes 3D. Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró el avance de las obras y afirmó que el parque está próximo a ser entregado a la comunidad. Asimismo, destacó que la recuperación de la bodega Simón Bolívar será clave tanto para impulsar el desarrollo económico como para resguardar el patrimonio de la ciudad. Estamos contentas porque este parque que hemos esperado y ansiado durante mucho tiempo le queda poquito, tenemos pronta fecha para poder también tener la entrega de obras, para tener nuestro acceso al mar. Estamos contentas también y agradecidas de que el ministro Poduje se haya comprometido con avanzar en el edificio de los deportes náuticos, que sabemos que es una parte importante también del Parque Barón, al igual que el destino de la bodega Simón Bolívar.
Bien, seguimos avanzando en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Y nos vamos al ámbito policial. Un cráneo humano fue encontrado en la comuna de Panquehue. El hallazgo fue realizado por una vecina del sector del Peñón y motivó diligencias de la PDI para determinar la data, identidad y posible vínculo con causas de presunta desgracia. Un hallazgo de interés policial quedó al descubierto durante la mañana de este martes en la comuna de Panquehue, luego de que una vecina alertara a Carabineros sobre la presencia de restos óseos que corresponderían a una persona. La situación se registró en el sector El Peñón, en un camino de tierra ubicado al costado norte de la ruta troncal, a la altura del kilómetro 27, en las cercanías del río Aconcagua. La denuncia fue realizada por una mujer de 66 años, quien acudió al retén de Panquehue para informar el hallazgo de una osamenta cerca del acceso a su propiedad. Tras recibir el aviso, personal policial concurrió al lugar y confirmó la presencia de restos óseos. Según las primeras observaciones efectuadas en el sitio del suceso, los restos corresponderían preliminarmente a un cráneo humano, lo que motivó la activación de los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos. Carabineros aisló el sector con el objetivo de resguardar posibles evidencias y evitar la alteración del lugar mientras se desarrollan las diligencias investigativas instruidas por el Ministerio Público. Por disposición de la Fiscalía, detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron los primeros peritajes para establecer el origen de los restos y determinar si existen otros antecedentes de interés para la investigación. El subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada de Homicidio de los Andes, informó que se efectuó el levantamiento del cráneo humano y la coordinación con la Unidad de Casos Complejos del Servicio Médico Legal Metropolitano para realizar los análisis correspondientes. Los peritajes buscarán establecer la data de los restos, la data aproximada de la víctima y un eventual perfil genético que permita compararlo con investigaciones por presunta desgracia en la jurisdicción. Las diligencias continúan en desarrollo y sus resultados serán informados oportunamente al Ministerio Público. La Dirección Meteorológica de Chile informó que se van a registrar bajas temperaturas en varias regiones del país. El evento se va a desarrollar entre este jueves y viernes de julio, causado por las altas presiones que favorecerán la formación de escarcha. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por heladas normales a moderadas que afectarán a las regiones de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins, región del Maule, región de Ñuble y región del Biobío entre la madrugada del jueves 2 y la mañana del viernes 3 de julio. El organismo explicó que el fenómeno estará asociado a la presencia de altas presiones, lo que favorecerá a un importante descenso de las temperaturas y la formación de escarcha en distintos sectores del centro-sur del país. En la región de Valparaíso, las temperaturas mínimas oscilarán entre -3 grados y -1 grado Celsius, en la cordillera de la costa, mientras que en la precordillera y los valles precordilleranos podrían llegar hasta los -4 grados Celsius durante ambas jornadas. En la región metropolitana se esperan mínimas de entre -3 grados y -1 grado Celsius en la cordillera de la costa y el valle, mientras que en la precordillera los termómetros podrían descender hasta los -4 grados Celsius. En las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío también pronostican temperaturas bajo cero con mínimas que fluctuarán entre los -4 grados y los -2 grados Celsius en los valles, la precordillera y la cordillera de la costa. La Dirección Meteorológica advirtió que estas condiciones favorecerán la formación de hielo y escarcha, especialmente durante las primeras horas del día, lo que podría afectar la circulación por caminos y carreteras. Asimismo, las bajas temperaturas podrían generar impactos en la salud de las personas más vulnerables, por lo que las autoridades recomendaron adoptar medidas de prevención, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, el evento podría provocar efectos en la agricultura y la ganadería debido a las heladas, por lo que se llamó a los sectores productivos a tomar las precauciones necesarias para minimizar posibles daños. Tras este fin de semana largo, se registraron 257 lesionados y más de 2.400 infracciones por exceso de velocidad, esto a nivel nacional. Carabineros detalló que 5 de las víctimas fatales se registraron en la región metropolitana.
Carabineros informó que el fin de semana largo dejó 8 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, según el balance entregado por la institución. De acuerdo con la policía uniformada, 5 de las víctimas fatales se registraron en la región metropolitana, mientras que las otras corresponden a una en la región de Los Lagos, una en la región de Los Ríos y una en la región de Coquimbo. En cuanto a la dinámica de los siniestros, los accidentes fatales estuvieron asociados a 3 atropellos, 3 colisiones y 2 choques. Respecto de las fiscalizaciones realizadas durante el fin de semana, el teniente coronel Carlos Cortés Olave, jefe de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, informó que 3 conductores fueron detenidos por conducción temeraria tras ser sorprendidos circulando a más de 60 km/h en zonas urbanas. Tenemos que lamentar 8 personas fallecidas durante este periodo, lo cual nos hace que tengamos que redoblar las fiscalizaciones y los controles de tránsito, toda vez que nos encontramos en la mitad del periodo estival o de vacaciones de invierno. Es por eso que Carabineros a lo largo del país ha desarrollado 58.808 controles y fiscalizaciones de tránsito. El balance también dio cuenta de 257 personas lesionadas, de las cuales 51 resultaron con heridas graves, 17 con lesiones menos graves y 189 con lesiones leves. Además, durante los controles preventivos se practicaron 15.225 exámenes de detección de alcohol y drogas, correspondientes a 15.012 alcotest y 213 narcotest. Como resultado de esas fiscalizaciones, Carabineros detuvo a 111 personas por conducir bajo los efectos del alcohol y otras 41 por hacerlo tras consumir drogas. Nos ha arrojado en lo que es solamente exámenes practicados de alcotest y de narcotest, un total de 111 detenidos por el consumo de alcohol, y aquí está lo preocupante, 41 personas que fueron detenidas por el consumo de droga. En materia de desplazamientos, 424.506 vehículos salieron de la región metropolitana, una cifra levemente inferior a la proyectada. Durante el mismo periodo, la institución realizó 58.808 controles y fiscalizaciones en distintas rutas del país, cursando 2.453 infracciones por exceso de velocidad. Los desplazamientos en las principales rutas, es decir, Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, y principalmente Ruta 68, los comportamientos y los flujos fueron considerados normales. Es decir, no tuvimos grandes atochamientos y fue considerado casi un retorno de un fin de semana normal. Impulsado por el inicio de las vacaciones escolares, el feriado de San Pedro y San Pablo, se registró la salida de 400.000 vehículos de la capital, más de 600.000 viajes en buses interurbanos y un importante respiro económico para las regiones y también para los centros de esquí. Los gremios del turismo y del transporte interurbano realizaron un positivo balance del primer fin de semana largo de este invierno, el que coincidió con el inicio de las vacaciones escolares y favoreció un importante movimiento de viajeros hacia distintos destinos del país. La presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, Mónica Salaquet, señaló que el feriado se desarrolló en un contexto especialmente favorable para la actividad turística, al coincidir con el cierre de mes y el comienzo de las vacaciones de invierno. Según explicó, esta combinación permitió que muchas familias contaran con mayores recursos para viajar y extendieran sus estadías más allá de los 3 días del feriado, impulsando el turismo interno. Salaquet también destacó que la salida de cerca de 400.000 vehículos desde la región metropolitana refleja el alto interés de las personas por recorrer distintos destinos del país y reafirma el aporte del turismo a las economías regionales. En los centros de montaña, el gerente comercial de Andacor, Matías López, valoró el inicio de la temporada en el Colorado, Farellones, Pillán y Volcán Osorno. Pese a la escasez de nieve, agregó que los visitantes han reconocido el esfuerzo por mantener las operaciones con nieve fabricada y expresó su expectativa de que las próximas nevadas permitan consolidar una buena temporada. Por su parte, la gerenta general de la Asociación Nacional de Buses Interurbanos, Carolina Navarrete, calificó como positiva la demanda registrada durante el fin de semana largo. De acuerdo con cifras preliminares, entre el jueves 19 y el lunes 22 de junio se registraron más de 600.000 movimientos de pasajeros y más de 12.000 servicios de buses, considerando salidas y llegadas en los principales terminales de la región metropolitana.
Los destinos más demandados fueron La Serena, Viña del Mar, Concepción, Pucón y Puerto Montt, además de los viajes internacionales con destino a Argentina. Finalmente, Carolina Navarrete afirmó que el movimiento registrado durante el fin de semana largo reafirma el rol del transporte terrestre como el principal eje de conectividad para los viajes a nivel nacional, destacando que la operación respondió adecuadamente a la alta demanda observada durante el periodo. Bien, nos vamos a ir ahora a una pausa comercial. Usted no se retire de nuestra sintonía, tanto en la televisión, en la radio, a través de puranoticias.cl. Ya regresamos con más informaciones aquí a Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM a través de puranoticias.cl para entregarles a ustedes las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada. Vamos con nuestros titulares. Preocupación por el empleo. El desempleo en Chile trepa al 9,4% e informalidad laboral salta al 27%. Delegado Millones revela preocupante déficit de 12.000 viviendas en la provincia de San Antonio en medio del desalojo de la megatoma. Reportan hallazgo de cráneo humano en las cercanías del río Aconcagua en Panquehue. Balance del fin de semana largo deja 8 fallecidos en rutas y más de 150 detenidos por alcohol y drogas. Parque Barón alcanza 87% de avance y proyecta su apertura entre noviembre y diciembre. Encuesta CADEM, aprobación del presidente Kast llega al 41% y la desaprobación sube 2 puntos, llega al 53%. Por amplio margen, el Senado rechaza la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Una conductora intentó evadir un control policial en Valparaíso y dirigió su vehículo en contra de 2 funcionarios de Carabineros. Fue detenida minutos más tarde en Avenida Francia y no tenía licencia. Una mujer fue detenida en Valparaíso luego de protagonizar un grave incidente durante un control vehicular realizado por Carabineros en conjunto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. El hecho ocurrió la jornada del sábado en plena Avenida España de Valparaíso, cuando los funcionarios fiscalizaban vehículos en el marco de un operativo preventivo en uno de los principales accesos a la ciudad puerto. En ese contexto, los efectivos pidieron la detención de un automóvil conducido por una mujer, quien se negó a someterse al procedimiento y decidió huir del lugar. Durante su escape, la conductora dirigió el vehículo contra 2 funcionarios policiales que lograron evitar ser atropellados. La situación activó un operativo de búsqueda con apoyo de distintas unidades de Carabineros. Minutos más tarde, el automóvil fue interceptado en el sector de Avenida Francia, donde finalmente se concretó la detención de la mujer involucrada en el hecho. Tras la fiscalización, se constató que la conductora no mantenía licencia de conducir vigente, por lo que quedó a disposición de la justicia para su eventual formalización por los delitos que determine el Ministerio Público. Bien, vamos a revisar algunas de las informaciones que están en nuestro portal www.puranoticia.cl, que lo invitamos a revisar desde ya porque tenemos todas las informaciones de la jornada y la que estamos revisando junto a ustedes en Pura Noticia PM. Una de ellas habla de estos 3 detenidos por receptación tras un operativo que permitió recuperar un vehículo robado y especies sustraídas en Casablanca. Fue un exitoso operativo desarrollado por Carabineros de la 5ª Comisaría de Casablanca, que culminó con la detención de 3 hombres adultos vinculados a una serie de robos que afectaban a parcelas de los sectores rurales del Orozco y Lagunillas. El procedimiento se inició cerca de las 11:30 de la mañana de hoy, luego de las diligencias realizadas por la sección de investigación policial a raíz de
diversas denuncias presentadas por las víctimas. En ese contexto, los funcionarios lograron ubicar un automóvil oculto en la caletera de la ruta F962G, el cual mantenía un encargo vigente por robo, emanado desde la tenencia Pichidegua. Al momento de la fiscalización, los 3 imputados se encontraban al interior del vehículo, el cual, de acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía, habría sido utilizado horas antes para el robo de galones de gas. Como resultado del operativo, Carabineros recuperó diversas especies robadas, además de herramientas que habrían sido utilizadas para la comisión de estos ilícitos. Si bien los detenidos no mantenían órdenes de detención pendientes, el fiscal de turno del Ministerio Público instruyó que los 3 imputados pasen a control de detención durante la jornada de este miércoles, instancia en la que serán formalizados por el delito de receptación. Bien, los invitamos, por supuesto, a seguir revisando las informaciones que trae nuestra página web www.puranoticia.cl. Y seguimos revisando informaciones policiales, porque la PDI desarticuló una organización dedicada al tráfico y modificación ilegal de armas que operaba en la región de Valparaíso. El operativo dejó 3 detenidos y la incautación de 13 armas y más de 1000 municiones. Una investigación de la PDI permitió desbaratar una red dedicada al tráfico, comercialización y modificación ilegal de armas de fuego que estaba operando en la región de Valparaíso, dejando como saldo 3 personas detenidas. El procedimiento fue liderado por detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Metropolitana Sur, en coordinación con la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos Metropolitana. Las diligencias incluyeron análisis criminal, labores de inteligencia policial y seguimientos, permitiendo identificar a los integrantes de la organización y detectar una transacción ilegal de armamento. Con estos antecedentes, la PDI ejecutó un operativo que terminó con la captura de 3 personas mayores de edad, quienes serán investigadas por infracción a la Ley de Control de Armas. Durante el procedimiento se logró la incautación de 13 armas de fuego de distintos tipos y calibres, además de 1.724 cartuchos de munición y diversos accesorios vinculados al armamento. Oficiales policiales de esta brigada especializada se trasladaron a la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, realizando diversos seguimientos y vigilancias a los autores del delito, quienes se encontraban comercializando 2 fusiles de guerra. Por tal motivo, se procedió a la detención de 3 ciudadanos chilenos mayores de edad por el delito de infracción a la ley de armas, quienes no registraron antecedentes policiales. Luego de la detención, oficiales policiales realizaron allanamientos a los domicilios de los imputados en las comunas de Quilpué, Valparaíso y Villa Alemana, donde se logró incautar diversas especies. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur, junto a la Brigada de Robos Metropolitana Sur, logró la detención de 3 sujetos, quienes fueron formalizados por el delito de tráfico ilícito de armas, ocurrido el día 27 de junio del presente año en la comuna de Quilpué, logrando la prisión preventiva de 2 de estos sujetos. Todo el material decomisado quedó a disposición de la autoridad para los peritajes correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la red y establecer si existen más personas involucradas. La vigilancia permanente que realiza Carabineros en rutas secundarias de la región de Antofagasta permitió frustrar un nuevo intento de una organización criminal por trasladar una importante cantidad de droga. El procedimiento se originó tras el hallazgo de un vehículo abandonado en una ruta cercana a Taltal, el cual transportaba 167 kilos de clorhidrato de cocaína y 64 kilos de pasta base. Las diligencias quedaron a cargo de la sección OS7 de Carabineros y de la Fiscalía de Taltal, cuyos equipos trabajan en la recopilación de antecedentes para identificar y detener a los responsables del cargamento incautado. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, destacó que con este procedimiento la región superó las 112 toneladas de droga incautadas desde octubre de 2023. La autoridad atribuyó este resultado al trabajo conjunto de las distintas instituciones que participan en la persecución del crimen organizado y aseguró que el desafío ahora es fortalecer la coordinación de la frontera, carreteras, ciudades e investigaciones patrimoniales.
En lo que va de 2026, las instituciones del Estado han incautado 46 toneladas y media de drogas en la región de Antofagasta, cifra que supera en 7 toneladas el total decomisado durante todo el 2025. Desde la Fiscalía enfatizaron que estos resultados refuerzan el compromiso de intensificar la lucha contra el narcotráfico transnacional para fortalecer la seguridad de la población. La justicia revirtió la decisión que permitía la libertad de 3 imputados por el millonario robo frustrado a una empresa de valores en Antofagasta también. La Corte de Apelaciones determinó que deberán seguir en prisión preventiva mientras continúa la investigación de este caso. La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió mantener la prisión preventiva de 3 imputados por su presunta participación en un millonario robo frustrado contra una empresa de valores en la ciudad, luego de acoger un recurso presentado por el Ministerio Público y la parte querellante. El caso se refiere a un intento de sustracción de cerca de 40.000 millones de pesos desde la empresa Loomis mediante un túnel, operación que fue desarticulada por la Policía de Investigaciones antes de concretarse. En su resolución, el Tribunal de Alzada concluyó que existen antecedentes suficientes para presumir la participación de los imputados en un hecho de alta complejidad y planificación, lo que da cuenta de una estructura delictual organizada. La Corte también consideró que la libertad de los acusados representa un riesgo para la seguridad de la sociedad, tanto por la gravedad del delito como por la posibilidad de reiteración, dada la forma en que habrían operado. Finalmente, el tribunal determinó que la decisión del juzgado de garantía de sustituir la prisión preventiva no se ajustaba a la magnitud de los antecedentes, por lo que ordenó mantenerla cautelar mientras avanza la investigación. La Contraloría General de la República emitió su segundo reporte de análisis de datos con alerta de riesgo, documento que identifica las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a promover la tenencia responsable de animales de compañía, prevenir el abandono y resguardar la salud pública y también el medio ambiente. El informe señala que entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades recibieron más de 33.000 millones de pesos a través del programa de tenencia responsable de animales de compañía. Sin embargo, detectó que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional, pese a haber recibido cerca de 5.000 millones de pesos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para esos fines. También la Contraloría advirtió que 162 municipalidades no respondieron a los requerimientos de información sobre el uso de más de 16.000 millones transferidos por la Subdere. Además, constató que 25 comunas no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable, 178 no disponen de lector de microchip o no informaron sobre su existencia y 31 mantienen o financian caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal. El reporte también detectó inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, ambos administrados por el Ministerio del Interior. Entre ellas, observó problemas en la identificación de los responsables de los animales y que solo 748 personas de un total de 39.987 registradas han realizado el curso de adiestramiento obligatorio para ese tipo de mascotas. Frente a estos antecedentes, la Contraloría calificó los resultados como una alerta de riesgo relevante e informó que fiscalizará a la Subdere por su rol como organismo que transfiere los recursos. Además, exigirá a las municipalidades que aún no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable que la dicten en un plazo de 90 días hábiles. El gobernador Rodrigo Mundaca afirmó que las ocupaciones irregulares no pueden convertirse en una práctica habitual y que por donde corresponda será necesario avanzar con procesos de erradicación. Esto luego de que se comenzara el desalojo de la megatoma de San Antonio. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respaldó la continuidad del proceso de desalojo en la megatoma de San Antonio y aseguró que las ocupaciones irregulares de terrenos no pueden transformarse en una práctica habitual en el país.
Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, donde ambas autoridades abordaron la situación de los asentamientos informales en la región y coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas medidas para enfrentar el problema. En ese contexto, Mundaca afirmó que no se puede naturalizar la toma de terrenos como una situación cotidiana y sostuvo que el Estado debe enfrentar este fenómeno con soluciones diferenciadas según cada caso. Consultado por la toma ubicada en el Cerro Centinela de San Antonio, el gobernador señaló que el proceso deberá considerar las características de cada asentamiento y aseguró que donde corresponda será necesario avanzar con erradicaciones. La autoridad regional también abordó el debate sobre quiénes deberían tener prioridad en una eventual solución habitacional en los terrenos expropiados de San Antonio. A su juicio, los primeros beneficiados deben ser las personas que llevan años esperando una vivienda y han cumplido con los requisitos establecidos, como contar con ahorro previo. A mí me importa construir viviendas y me importa construir barrios dignos. Y creo que en ese sentido tenemos completa sintonía de poder avanzar en ese sentido y esperamos también, ya se lo hemos dicho, estar con él. Durante la reunión, el ministro Iván Poduje valoró el trabajo conjunto con el gobierno regional y anunció la intención de avanzar en un nuevo convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda para abordar la realidad de los asentamientos informales en la región de Valparaíso. El secretario de Estado explicó que la propuesta apunta a desarrollar un Gore Minbu II, un acuerdo que permita enfrentar de manera integral los numerosos asentamientos informales existentes en la región mediante un trabajo coordinado entre ambas instituciones. Tenemos acuerdo con el gobernador en la necesidad de establecer, un protocolo de seguimiento a ciertos temas, y él ha sugerido una idea que me parece muy buena, que es tener un convenio Gore Minbu II para todos los que son los asentamientos informales que tenemos en la región, que son muchos. Así que agradezco mucho a su equipo, su voluntad y sobre todo los recursos que hoy día están. Y seguimos en este mismo tema. Carabineros destacó que hay menor resistencia de pobladores al inicio de la segunda etapa de desalojo de la megatoma de San Antonio. La jefa de zona de Valparaíso, general Patricia Vázquez, señaló que existe un escenario distinto al de febrero y llamó a los ocupantes del asentamiento a colaborar con el operativo. Con un amplio despliegue policial y el apoyo de distintas instituciones públicas, este martes comenzó la segunda fase del operativo de desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela de San Antonio. El procedimiento contempla la intervención de nuevos sectores del asentamiento irregular en un escenario marcado por retiros voluntarios de ocupantes y una menor resistencia en comparación con el operativo realizado en febrero. La jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, Patricia Vázquez, destacó el trabajo coordinado desarrollado durante los últimos meses y señaló que, a diferencia de la primera etapa de desalojo, durante la noche no se registraron barricadas, lo que permitió evaluar de mejor manera las condiciones para el despliegue policial. La autoridad explicó que Carabineros actúa en apoyo de los equipos municipales y de la delegación presidencial, resguardando la seguridad de las personas que aún permanecen en el lugar y facilitando el desarrollo del procedimiento. A diferencia del verano, hoy ya en la noche no hubo barricadas, que es donde nos va indicando el clima donde va a operar las fuerzas de Carabineros, ¿ya? Que es en apoyo y en auxilio de los equipos municipales y de la delegación que deben trabajar en terreno en la misma toma. Vázquez detalló que el operativo busca proteger especialmente a niños, adultos mayores, personas con electrodependencia y al resto de los habitantes del asentamiento. Además, recordó que durante el fin de semana se pusieron camiones para facilitar el retiro voluntario de pertenencias y que la empresa distribuidora realizó cortes de suministro eléctrico en conexiones irregulares. Nosotros estamos desplegados con los medios suficientes para salvaguardar la seguridad, primero de la gente que está habitando la megatoma, ¿ya? Para que salgan con tranquilidad niños, niñas, mujeres, hombres adultos, electrodependientes, de acuerdo al catastro que nos ha entregado la delegación. 2. Durante el fin de semana la delegación dispuso de camiones donde ayudaron a la gente a ya evacuar estas viviendas. Y 3, se procedió ya a los cortes eléctricos, ¿ya? Por parte de Chilquinta, que abastecían en forma irregular esta megatoma.
Respecto del trabajo en terreno, la general indicó que el despliegue se concentra en el sector sur de la megatoma para asegurar el área antes del ingreso de los equipos encargados del desalojo. Añadió que, de acuerdo con los análisis de inteligencia, se proyectaba una jornada tranquila, aunque advirtió que el escenario puede variar durante el desarrollo del operativo. Por lo tanto, Carabineros se encuentra desplegado en el sector sur, de donde comienza el aseguramiento del teatro de operaciones, como bien digo, para que actúen, por supuesto, los medios que están disponibilizados. La proyección de las autoridades es avanzar aproximadamente 1 hectárea por día. Para ello se mantendrán servicios especiales de resguardo durante las noches con el fin de proteger los sectores ya intervenidos y garantizar la continuidad del procedimiento. Bien, y vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, con el periodista Daniel Zunino, para conversar con el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela. Daniel, volvemos contigo porque el delegado presidencial regional Manuel Millones puso foco en el déficit habitacional que enfrenta la provincia de San Antonio. Él dice que existe una falta de cerca de 12.000 viviendas. Esto se cruza con el desalojo de la megatoma y con la falta de 12.000 viviendas. Volvemos contigo, Daniel. Retomamos contacto, Claudia, así es. 12.000 viviendas son el déficit habitacional que existe en la provincia de San Antonio. Y la verdad es que, claro, tenemos también balance de lo que ha sido esta jornada, porque durante este martes 30 de junio comenzó la segunda etapa del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, un operativo que durante esta jornada concentró sus labores en un primer polígono de intervención de poco más de 5 hectáreas. Según el balance entregado por las autoridades a las 17:30 horas, el procedimiento alcanzaba un 60% de avance, con más de 2,5 hectáreas recuperadas y cerca de 100 techos desalojados, bien digo, y demolidos. Además, se informó que 2 personas fueron trasladadas a una comisaría para un control de identidad luego de oponerse al proceso de desalojo. Desde Carabineros destacaron que esta nueva fase se ha desarrollado en un escenario más favorable que el registrado durante el primer operativo realizado en febrero, principalmente debido a la salida voluntaria de varias familias, bien digo, durante los días previos y la coordinación previa con los habitantes del sector. La jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vázquez, explicó que el despliegue contempla asegurar completamente este primer polígono durante los próximos días y valoró que hasta ahora no se han registrado incidentes de mayor complejidad. La autoridad policial también señala que, a diferencia del operativo anterior, en esta oportunidad no se han registrado vehículos robados, se han encontrado vehículos robados o desmantelados dentro del área intervenida, y destacó que no existen funcionarios lesionados. En tanto, el delegado presidencial regional Manuel Millones aseguró que el procedimiento ha avanzado más rápido de lo esperado debido a la colaboración de las familias, quienes en muchos casos retiraron sus pertenencias antes del inicio de las faenas. La autoridad regional explicó además que el inicio de los trabajos tuvo un retraso debido a las labores de desconexión eléctrica en el sector, medidas preventivas para evitar riesgos tanto para las familias como para los equipos desplegados. Este proceso, Claudia, corresponde a una nueva etapa del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, donde aún quedan sectores pendientes por intervenir y donde las autoridades esperan completar esta primera subetapa durante los próximos días. Sin duda, Daniel Zunino, nuestro periodista de la unidad móvil, que estaremos atentos en puranoticias.cl para seguir reporteando lo que sucede con esta megatoma, el desalojo y la falta de viviendas, además en San Antonio. Gracias, Dani, que tengas buenas noches. Igualmente, Claudia, que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora una pausa comercial, nuestra última pausa comercial ya en Pura Noticia PM. No se vaya, porque continuamos en puranoticias.cl, donde usted ve, escucha y lee las noticias como a ti te gusta. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Pura Noticia PM a través de puranoticias.cl para seguir revisando informaciones de esta jornada. El experto brasileño en sismos, Haroldo Maciel, advirtió sobre la posibilidad
de un fuerte sismo en Chile entre fines de julio y principios de agosto tras los terremotos registrados en Venezuela. Sin embargo, la comunidad científica sostiene que actualmente no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto. El experto brasileño en sismos, Haroldo Maciel, analizó los recientes terremotos registrados en Venezuela y advirtió que la energía liberada por estos eventos podría trasladarse hacia Chile en las próximas semanas. Todo esto en el marco de su teoría de migración de energía sísmica a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico. Según explicó, el país podría enfrentar un evento de magnitud entre 7.5 y 8 grados en la escala de Richter entre la segunda quincena de julio y la primera semana de agosto del 2026, periodo en el cual, a su juicio, se concentraría la mayor probabilidad de liberación de energía en la zona. Maciel señaló que las regiones bajo mayor observación sería el sur y centro-sur del país, apuntando específicamente a Valdivia, Concepción y la región del Biobío, donde históricamente se han registrado fuertes movimientos telúricos. El especialista agregó que este desplazamiento de energía se habría originado tras una serie de sismos recientes en distintas zonas del hemisferio, incluyendo el Caribe, y que su llegada a Chile tomaría entre 45 y 60 días desde esos eventos. Pese a la advertencia, destacó que Chile cuenta con infraestructura y normas de construcción antisísmicas, las cuales permiten enfrentar de mejor manera este tipo de fenómenos, subrayando que el país se encuentra mejor preparado que otras naciones de la región. La reciente catástrofe ocurrida en Venezuela reabrió el debate sobre el comportamiento sísmico en la región y los riesgos que enfrenta nuestro país. El académico Marcos Cisternas Vega, del Instituto de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director del laboratorio GeoTsunami, explicó que aunque el país cuenta con una de las normas de construcción más exigentes del mundo, no está exento de terremotos superficiales capaces de generar graves daños. El especialista señaló que además de los grandes terremotos de subducción originados frente a las costas chilenas, existen fallas geológicas continentales como la falla de San Ramón y la falla Marga Marga, que también pueden producir sismos de gran intensidad. Explicó que estos eventos se caracterizan por liberar su energía muy cerca de la superficie, lo que aumenta significativamente su potencial destructivo sobre las ciudades emplazadas directamente sobre estas estructuras. Cisternas indicó que uno de los principales desafíos para la comunidad científica es que este tipo de terremotos tiene periodos de recurrencia de entre 1000 y 2000 años, por lo que existen pocos registros históricos para comprender su comportamiento. Agregó que cuando estas fallas se activan, los daños suelen concentrarse en las zonas urbanas cercanas y no afectan de manera importante a regiones más alejadas. Pese a estos riesgos, el académico destacó que la principal fortaleza de Chile radica en sus estrictas normas de construcción antisísmica. A su juicio, la magnitud de las tragedias humanas suele estar relacionada con la calidad de las edificaciones más que con el terremoto en sí, por lo que un adecuado diseño estructural resulta fundamental para evitar colapsos. Finalmente, Marcos Cisternas recordó que el país ha perfeccionado sus estándares de construcción a partir de las lecciones dejadas por grandes terremotos, especialmente tras lo ocurrido en el terremoto de Chillán de 1939. En ese sentido, afirmó que la normativa chilena cuenta con reconocimiento internacional y constituye la principal herramienta para reducir el impacto de futuros eventos sísmicos. Bien, vamos a revisar ahora las principales noticias internacionales de la jornada en puranoticia.cl. Movimientos políticos en Argentina, elecciones presidenciales en Perú, la tragedia que sigue golpeando a Venezuela y un violento tiroteo en Alemania. Vamos de inmediato con Carmen Paz González. ¿Cómo están? Vamos a comenzar de inmediato a revisar noticias internacionales en puranoticia.cl.
En Argentina, el presidente Javier Milei confirmó un importante cambio en su gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni. El mandatario designó a Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete en medio de una crisis política que está golpeando al oficialismo. La salida de Adorni se produce tras quedar bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Esto luego de reconocer inconsistencias en su patrimonio y su vínculo con contratos estatales. Desde la Casa Rosada, Milei aseguró que el cambio busca garantizar continuidad en su programa de reformas estructurales, mientras Santilli afirmó que asume este desafío con el objeto de profundizar la transformación económica del país. El nuevo jefe de gabinete va a jurar esta jornada de martes en un momento complejo para el gobierno argentino, marcado por tensión política y ajustes económicos. Y desde Argentina nos vamos a trasladar hasta Perú, donde ya hay presidenta electa. Keiko Fujimori es confirmada como presidenta electa de Perú. En Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha confirmado esta victoria en la segunda vuelta presidencial. La candidata de Fuerza Popular obtuvo un 50,13% de los votos válidos, superando por un estrecho margen a Roberto Sánchez, con una diferencia de apenas 49.000 sufragios. Y con este resultado, Fujimori logra llegar a la presidencia en su cuarto intento y devuelve al fujimorismo al poder después de 25 años. Sin embargo, el proceso sigue generando controversia porque Sánchez anunció que no va a reconocer los resultados y denunció fraude en el voto extranjero, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas. La proclamación oficial se va a realizar esta semana y la ceremonia de investidura está prevista para el 28 de julio. Ya confirmó la Cancillería el cuarto chileno fallecido tras los terremotos en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un cuarto ciudadano chileno producto de los terremotos. Con esto ya son 4 los connacionales fallecidos en medio de esta emergencia, principalmente en la zona de La Guaira, que es, por cierto, uno de los sectores más devastados. La Cancillería expresó sus condolencias a las familias y señaló que mantiene coordinación permanente con autoridades venezolanas para apoyar a otros chilenos que permanecen en las zonas afectadas. El gobierno chileno sigue monitoreando la situación y no descarta nuevas actualizaciones en las próximas horas, considerando que, por supuesto, aún hay sectores incomunicados. Y vamos a cerrar este recorrido internacional en Europa, donde un ataque armado conmociona a Alemania. Al menos 6 personas murieron y varias más resultaron heridas. Esto tras un tiroteo en un centro de atención de menores en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania. La policía confirmó la detención de 3 sospechosos, incluido el presunto autor material del ataque, mientras continúa las diligencias para esclarecer el móvil del crimen. El hecho generó un amplio operativo policial y obligó a evacuar la zona, mientras equipos de emergencia estaban trabajando en la atención de las víctimas. Las autoridades investigan si existen vínculos entre los detenidos y cuál fue la motivación detrás de este ataque, que vuelve a abrir el debate sobre seguridad y prevención de la violencia en recintos juveniles. Y así cerramos este repaso por la agenda internacional marcada por cambios políticos, tragedias naturales y hechos de violencia que siguen impactando al mundo. Los revisamos a través de puranoticia.cl. Bien, y vamos a seguir en Venezuela porque más de 1.900 muertos y 10.500 heridos ha dejado este devastador doble terremoto en ese país. Las autoridades mantienen las labores de rescate mientras continúan las réplicas y aumenta el número de damnificados. Autoridades de Venezuela informaron que más de 1.900 personas han fallecido y otras 10.500 resultaron heridas tras el doble terremoto de magnitud 7.5 y 7.2 que afectó al país el pasado miércoles. Además, se contabilizan más de 15.800 damnificados y más de 600 réplicas desde el inicio de la emergencia. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, señaló que el balance oficial asciende a 1.943 fallecidos, 10.571 heridos y 15.866 personas damnificadas. Asimismo, indicó que las réplicas han disminuido en frecuencia e intensidad, aunque advirtió que el riesgo de nuevos eventos aún no ha desaparecido.
Rodríguez destacó que hasta el momento han sido rescatadas con vida 6.461 personas, principalmente durante los 2 primeros días posteriores al desastre, gracias al trabajo de equipos de protección civil, bomberos, fuerzas armadas, además de familiares y voluntarios que participaron en las labores de búsqueda. La autoridad detalló que el número de rescates fue disminuyendo con el paso de los días. 731 personas fueron encontradas con vida durante el tercer día, 345 en el cuarto, 4 en el quinto día y durante la madrugada de este martes fue rescatado un niño de 2 años entre los escombros. A estas cifras se suman entre 13.400 y 13.500 personas que lograron abandonar la zona afectada por sus propios medios o con ayuda de familiares. Según explicó Jorge Rodríguez, esa estimación fue elaborada a partir de los registros de atención en hospitales, centros de emergencias y encuestas realizadas a los afectados. Bien, nos vamos a revisar las informaciones del Mundial. Francia arrasa con Suecia con doblete de Mbappé, que enfrentará a Paraguay en los octavos del Mundial. Usted puede revisar esta información en puranoticia.cl. Los goles en el estadio Nueva York, New Jersey, fueron anotados por el jugador del Real Madrid y Bradley Barcola. Francia goleó por 3-0 a Suecia en un partido válido por los 16avos de final del Mundial. Los galos mostraron sus credenciales y no tuvieron inconvenientes para superar a los escandinavos en el estadio Nueva York, New Jersey. Un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola concretaron una victoria que pudo haber sido mucho más abultada. El 3-0 final confirmó la llave de octavos de final entre los dirigidos por Didier Deschamps ante la sorprendente Paraguay. El encuentro se disputará este sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia, en Estados Unidos. Noruega derrota a Costa de Marfil y se medirá ante Brasil en los octavos de final del Mundial. El equipo nórdico se impuso a los africanos con un golazo de Antonio Nusa y otro de Erling Haaland, quien alcanzó los 5 tantos en la competición. Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil y se aseguró la clasificación a los octavos de final del Mundial. En la próxima ronda, los dirigidos de Ståle Solbakken enfrentarán a la poderosa selección de Brasil. Pese a que los africanos empezaron dominando en el estadio Dallas, fueron los europeos los que abrieron el marcador tras un golazo de Antonio Nusa. A los 39 minutos, el delantero del Leipzig enganchó hacia adentro y sacó un derechazo que entró al ángulo. En el complemento no habían pasado 10 minutos cuando Pepe tuvo una chance muy clara para empatar que tapó el arquero Orjan Nuland. Los noruegos, que se durmieron y llegaron con peligro luego de que el central Torbjörn Hegem encontrara una pelota que un defensor marfileño salvó sobre la línea. Y el empate llegó desde el banco de suplentes. Amad Diallo encaró por la derecha, hizo una pared en el área con Pepe, pasó entre 2 defensores y definió de zurda al segundo palo. Sin embargo, a 3 minutos del final, Erling Haaland recibió un pase atrás de Patrick Berg y definió con un toque suave a la red. Con este gol, el atacante del Manchester City llegó a los 5 tantos en el Mundial que organiza Estados Unidos, México y Canadá. Finalmente, el partido intenso y con muchas situaciones de gol se selló con un 2-1 a favor de los vikingos, que enfrentarán a Brasil este domingo 5 de julio en el estadio Nueva York, New Jersey. Y además les tengo que contar que ahora a las 21 horas juegan México contra Ecuador, para que esté atento a este próximo partido.
Bien, vamos a revisar la edición digital de este día martes 30 de junio, último día del mes de junio. Nuestra edición digital que usted puede bajar en www.puranoticia.cl de manera totalmente gratuita en formato PDF. La información principal habla de la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio, que deja 100 casas demolidas, 2,5 hectáreas recuperadas y 2 detenidos. También lo que habla el delegado Millones, que revela este preocupante déficit de 12.000 viviendas en la provincia de San Antonio en medio del desalojo de la megatoma. Información que llevamos en vivo acá en Pura Noticia PM. Por amplio margen, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Además, Haroldo Maciel vaticina sismo de magnitud entre 7, 5 y 8 para Chile entre fines de julio y agosto. Conozca las zonas críticas en nuestra edición digital. Y también una noticia muy preocupante: el desempleo en mujeres se mantiene en un impresionante 11,3% aquí en la región de Valparaíso. Bien, los invito a revisar cuáles son las informaciones, las principales informaciones que compartimos con ustedes aquí en Pura Noticia PM. Preocupación por el empleo. El desempleo en Chile llega al 9,4% y la informalidad laboral salta al 27%. Delegado Millones revela preocupante déficit de 12.000 viviendas en la provincia de San Antonio en medio del desalojo de la megatoma. Reportan hallazgo de cráneo humano en las cercanías del río Aconcagua en Panquehue. Balance del fin de semana largo deja 8 muertos en rutas y más de 150 detenidos por alcohol y drogas. Parque Parón alcanza 87% de avance y proyecta su apertura entre noviembre y diciembre. CADEM. La aprobación del presidente Kast llega al 41% y la desaprobación sube 2 puntos y llega al 53%. Por amplio margen, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro Grau. Bien, ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee y tiene las noticias como a usted le gustan. Gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestra página web en puranoticia.cl, también a través del canal 177 de zapping.com y en la radio en puranoticia.cl, en el 102.5 en Valparaíso, Viña, San Antonio, 90.9 en el norte de nuestra región, en Cabildo, Papudo, Zapallar, y en el interior, Los Andes y San Felipe, en el 96.1. Gracias por acompañarnos. Quédese en nuestra sintonía. Ya viene Leonel Alegría. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.